Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar entonces con la enseñanza de hoy. Hoy el tema es el milenio. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el milenio. Es un tema que produce mucha controversia. Tiene tanto sus contradictores como aquellos que estamos de acuerdo en lo que dice la palabra del Señor. El milenio aparece, la palabra 1000 años aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis como un periodo, un tiempo de, vamos a estudiar todo ese tiempo hoy de acerca del milenio, pero así como nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, también hay personas que están en desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Por eso con frecuencia escuchamos, cuando a veces escuchamos a predicadores hablar de los amilenialistas, los premilenialistas y los postmilenialistas, están hablando prácticamente del milenio y lo que es y la relación que tiene con la venida del Señor Jesucristo. De estos tres grupos, nosotros podemos mirar que uno de los grupos son los amilenialistas. Los amilenialistas son aquellos que no creen que va a ocurrir el milenio. El milenio es como una fábula, como algo que no va a ser realidad. Y ellos determinan dos cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, los cuales pues ellos no pueden afirmarlo realmente. Uno es que el diablo ya está atado, ya en este momento que el diablo está atado, entonces esto, lo que significaría que pues si el diablo está atado, pues estaríamos en el milenio en este momento. Pero, y ellos dicen que no, que simplemente el milenio no existe, pero que el diablo ya está atado. Pero con todas las maldades que vemos nosotros y cómo el diablo se está moviendo, pues la cadena que tiene atado al diablo sería una cadena de caucho porque está moviéndose con toda la libertad del caso. Y la otra cuestión es la resurrección, que la resurrección ocurre con la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea que los que esperamos la resurrección de entre los muertos, tendríamos que esperar a que ocurriera la gran tribulación para así ser llamados desde la muerte para levantarnos en gloria con Cristo Jesús. Entonces nosotros hemos entendido que la resurrección es antes de la gran tribulación. La iglesia es arrebatada y llevada al cielo y después viene el periodo de la gran tribulación. Vienen los premilenialistas, que son aquellos que hablan que la venida del Señor Jesucristo es antes del milenio. Y en eso tienen razón. O sea, nosotros estamos de acuerdo con eso. El Señor Jesucristo lo vimos hace 8 días, cuando el Señor Jesucristo tiene la gran batalla, que el Señor Jesucristo viene con sus ángeles, viene como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el fiel y verdadero, a la gran batalla donde la serpiente antigua, el diablo, el anticristo y todos ellos son enviados al lago de fuego. Y determinamos que el Señor Jesucristo viene, pisa el monte de los olivos, se parte en dos y entonces ahí se cumple la profecía que hizo Daniel cuando se habló de la imagen y que venía una piedra y destruía la imagen, la molía, y una piedra que no era arrancada, pero que su reino es eterno. Y los postmilenialistas son los que prácticamente hablan que el milenio, el Señor Jesucristo viene después o sea, el Señor Jesucristo viene es después del milenio y no antes, como lo vemos en el premilenialismo. Entonces son tres aspectos diferentes. Uno que no hay, otro que el Señor viene antes y otro que el Señor viene después. Hablando de la venida, cuando el Señor toca tierra aquí en este mundo. No olvidemos que es diferente la segunda venida de Cristo al rapto de la iglesia, donde el Señor espera a la iglesia en las nubes. Y eso nos va a ocurrir a nosotros. El Señor Jesucristo viene en las nubes y nos espera a nosotros y nosotros subimos a las nubes y estaremos con Él por la eternidad. Esos son tres puntos diferentes
Nosotros nos basamos en el premilenialismo, el Señor viene antes del milenio, y de ahí entonces, no solamente porque la Biblia tiene una lógica, digámoslo así, sino también cuando miramos nosotros los hechos y las profecías que hay. Vamos a mirar un poquito más todo esto y vamos a continuar entonces estudiando la palabra del Señor. Y quiero comenzar con una profecía que aparece en Génesis 49, 9 al 11. Cuando nosotros observamos en Génesis 49 cómo Jacob está orando por sus hijos, por las tribus, llega a orar por Judá y dice respecto a Judá lo siguiente: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado, pónganle atención a esto porque es muy importante, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Y miremos aquí varios aspectos importantes. ¿Quién es Silo? Silo significa el que tiene el derecho, el que legalmente tiene el derecho, y se refiere en este caso al Señor Jesucristo. Se refiere entonces aquí que de la tribu de Judá iba a salir entonces ese legislador, el que tiene el derecho. Y a ese que tiene el derecho se congregarán las naciones. Y mire, aquí hay algo que es impresionante. Cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, entra en un pollino. Dice que en un hijo de asna entra el Señor Jesucristo a Jerusalén. Y ahí entra como rey. Y entra y es rechazado como rey. Y no admite el pueblo de Israel a su rey, al que ha sido enviado por Dios para gobernar. Es el Mesías, es el Cristo, pero ellos no creen y rechazan al Señor Jesucristo como Rey de Israel. Y aquí dice la palabra del Señor algo tremendo, porque es como si el Señor Jesucristo, listo, no creyeron en él. Entonces ahora viene el tiempo donde cuando habla de que ata a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asno, es como decir, va a dejar ese tipo de rey que venía amoroso, ese tipo de rey que venía a salvar, ese tipo de rey que venía a justificar, y ahora entra de otra manera. Y entra como lo veíamos hace 8 días, que decía, ¿quién es ese que viene con sus vestidos con sangre? Y él decía que él venía de juzgar, que le tocó solo pisar el lagar con su ira. Entonces, aquí estamos viendo como un paso entre lo que fue el Señor Jesucristo cuando vino por primera vez como Cordero, que vino a traer reconciliación, y ahora viene como juez, toma su lugar. Viene el que tiene el derecho, viene Silo, y viene el que tiene el derecho entonces a hacer justicia. Esa es una profecía que está en el libro de Génesis y que aparece ahí en el momento en que Jacob está, o en ese momento ya Israel está bendiciendo a cada uno de sus hijos. Continuamos entonces un poco más adelante y en el Apocalipsis 19 encontramos entonces, que lo vimos también hace 15 días, la proclamación del reinado del Mesías. Y vemos aquí estas frases. Una que dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. O sea, todo esto lo está proclamando porque el Señor Jesucristo ya comienza a reinar. El Señor Jesucristo ya comienza a gobernar en plenitud. Ya ha sujetado bajo sus pies a sus enemigos, como lo leíamos nosotros. Ya está Él con la plena autoridad sobre todas las personas que están sobre la faz de la tierra. Viene a juzgar. Y viene la otra proclamación en el reino de los cielos, que dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y está hablando de un reinado
continuo, de un reinado de omnipotencia, un reinado que todo lo cubre, todo su creación ahora está sujeta a su reinado. Y también dice el mismo Apocalipsis 19, que ese hombre que va en un caballo blanco, dice que en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y veíamos hace 8 días cómo el diablo y sus huestes se enfrentan al Señor. El falso profeta y el anticristo son capturados y enviados al lago de fuego y azufre. Y todo viene una mortandad tremenda de todos aquellos que se levantaron contra la autoridad del rey, contra el rey Dios todopoderoso. Todos ellos murieron en esa batalla. Entonces ahora viene algo tremendo, y es lo que está llamando la iglesia, la palabra del Señor, el milenio o los 1000 años con el Señor. Pero en Mateo 16:27, el Señor Jesucristo hace este llamado, esta advertencia, o simplemente es una profecía muy importante, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ese es el momento en que el Señor vino por segunda vez y se enfrentó al enemigo y a todos aquellos que estaban en contra del Señor. El Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y dio su recompensa a cada uno. Aquí estamos viendo nosotros el capítulo anterior, el capítulo de Apocalipsis 19, que es la base para nosotros continuar al capítulo 20. En Filipenses 3, 20, 21, y es que todo esto lo quiero sumar a lo que vamos a enseñar hoy, tener como una base, un fundamento para muchas cosas que vamos a aprender hoy a través de Apocalipsis capítulo 20. El otro asunto está en cómo lo explica Pablo en Filipenses 3, 20, 21, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, aquí esta primera parte es que nosotros esperamos como iglesia al Señor Jesucristo, porque nosotros pertenecemos al cielo. Vamos a estar ya en el cielo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice que el mismo Señor Jesucristo, en el versículo 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, nosotros seremos transformados. Este cuerpo, que dice que el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea semejante a ese cuerpo que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, se le presentó a sus discípulos, estando ellos encerrados, atraviesa la puerta, ingresa al lugar, pero sin embargo cuando le dice a Tomás, Tomás, mete tus dedos en mis llagas, es algo que se materializa. Es un cuerpo que cuando nosotros lo vemos, entonces también cuando va con los que van hacia Emaús, es un cuerpo que dice que adquiere otra figura, otra forma, otra persona, que las personas no lo pueden identificar como Jesús el Mesías, el que ha muerto en la cruz 3 días antes, allá en el Calvario. Entonces, es un cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Y eso ocurre cuando, en el momento del rapto de la iglesia. Eso ocurre en el momento en que la iglesia es raptada. Y es raptada antes de la gran tribulación, es raptada antes de la segunda venida de Cristo, es raptada antes del milenio. Durante todo el tiempo en que se demora el Señor Jesucristo en venir, es raptada, y el Señor Jesucristo se demora en venir. Y se demora en comenzar la gran tribulación. La iglesia está en los cielos, porque de allí es nuestra ciudadanía, de allí es nuestra pertenencia, de allí somos. Aunque hayamos nacido aquí en la tierra, físicamente, biológicamente, nosotros espiritualmente, a través de la obra redentora de Cristo Jesús y del poder del Espíritu Santo, ahora tenemos ciudadanía de los cielos. Y allá es nuestro lugar. Allá es donde nosotros tenemos que llegar, allá es nuestro destino. Continuamos un poquito leyendo ahí. Primera de Pedro 4:13. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que él también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es importante entender que cuando nosotros estemos con Cristo, vamos a ver la gloria del Señor, vamos a ver la gloria de Cristo Jesús. Y es algo sencillo para nosotros los que conocemos la palabra, entender que el que ha visto la gloria del Señor Jesucristo, pues ha visto la gloria de Dios el Padre, hermano. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si nosotros vamos a ver a Cristo en su gloria, también podremos decir que esa misma gloria es la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces podremos ver a plenitud, dice que la revelación de su gloria. Y por eso nosotros tenemos que gozarnos porque lo que padecemos ahora es temporal, es corto para el momento glorioso que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Por eso dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, o sea, como resultado de esto, se va a revelar la gloria del Señor en nosotros y nos gozaremos con gran alegría. Qué importante es entender, hermano, que un día nosotros también tendremos la revelación de la gloria de Cristo Jesús. Ahora no la podemos ver, no lo podemos ver en su gloria, pero un día lo veremos. Dice que lo veremos tal y cual es. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Ver a nuestro divino Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora vamos a continuar con los propósitos del milenio. Hay 3 propósitos básicos del milenio para que nosotros lo tengamos en cuenta. Uno es la manifestación de la plenitud de la gloria del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el milenio va a manifestar toda su gloria. Podemos verlo en su plenitud, en la plenitud de Dios. Podemos estar con Él 1000 años viendo su magnífica gloria en todos los aspectos. Entonces es importante que entendamos que el propósito del milenio es que el Señor Jesucristo nos manifieste a nosotros la plenitud de su gloria. En segundo lugar, es el cumplimiento de las promesas del pacto. Entendamos que el Señor Jesucristo, a través de ese nuevo pacto, es el pacto que Él selló con su sangre preciosa, tiene promesas. Y por eso la palabra del Señor, comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto, dice que son mejores las promesas que nosotros tenemos ahora en el nuevo pacto. Son mucho mejores esas promesas que Dios tiene. Y una de esas promesas que Dios tiene en el nuevo pacto es que estaremos eternamente con Él. Estaremos en la eternidad con el Señor Jesucristo. Y el principio de ese vivir eternamente con Cristo Jesús es el milenio, donde Él, como decíamos antes, estará con nosotros con su plenitud de gloria. Pero en tercer lugar es algo tremendo, porque al culminar el milenio, hermano, el tiempo como tal se acabará, porque entraremos perfectamente en la eternidad. Estará cumpliéndose la palabra que nosotros, cuando recibimos a Cristo, tenemos vida eterna. Y será el cumplimiento de esa promesa, será el cumplimiento pleno, absoluto, de que nosotros, el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, comenzó para nosotros la vida eterna. Pero culminará, digamos así, la historia culminará, la cronología. Ya no habrá un 20 de julio, ya no habrá un 12 de octubre, ya no habrá un 1 de enero, porque la eternidad no necesita un reloj. Estaremos eternamente con Él. Y esa eternidad comienza, o sea, el fin del tiempo como tal, el fin del tiempo cronológico, termina con el milenio. Porque en el milenio, pues se están contando 1000 años. Y de ahí en adelante ya no hay años, ya no hay días, ya no hay meses, ya no hay segundos, ya no hay nada de tiempo. Todo es eterno. Y para nosotros entonces, al igual que el Señor, será un eterno presente, un vivir actual, un vivir hoy, cada día. Bueno, entonces ahí entonces encontramos los propósitos del milenio. Y vamos entonces ahora sí a entrar a Apocalipsis 20,
los 1000 años. Dice así la palabra del Señor. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, aquí la primera parte estamos viendo cómo un ángel viene con una cadena, y entonces el milenio comienza con el envío de Satanás, el diablo, al abismo y ser encerrado ahí. O sea, lo que significa es que durante el milenio no habrá manifestación del diablo, ni habrá manifestación de nada pecaminoso, por una sencilla razón. El anticristo y el falso profeta ya están. Acuérdense que en el capítulo anterior fueron enviados al lago de fuego y azufre. Ahora el diablo está siendo atado. Y mire lo que ocurre. Uno, el ángel tiene una llave, la llave del abismo, y tiene una gran cadena en sus manos. Ahora, cuando dice prendió al diablo, significa no solamente que le echó mano, sino que lo dominó, que hubo una lucha y el diablo dominó, el ángel dominó al diablo, al dragón, la serpiente antigua o Satanás. Y dice que lo ata por 1000 años, pero lo arroja al abismo. No olvidemos que el lugar que le pertenece al diablo en este tiempo es el abismo, que está allá en el abismo con sus demonios. Y ese abismo es cerrado y sellado sobre él. Pero cuando habla de sellado y cerrado sobre él, es como una especie de un calabozo donde la persona es metida por un hueco y la puerta está encima de su cabeza. Que la puerta está encima de su cabeza. Entonces, aquí lo que podemos determinar es que el enemigo estará como en un socavón y la puerta está encima y esa puerta, mire, él está atado con esa cadena. Y aparte de eso, está encerrado. Y a esa puerta se le ha puesto un sello, algo que nadie puede violar, un sello que nadie puede romper y entonces eso impide que esa puerta se pueda abrir. Y él estará ahí encerrado por 1000 años, mientras nosotros estaremos con Cristo disfrutando de esos 1000 años gloriosos. Aquí está esta primera parte. Miremos cómo lo habla 2 Tesalonicenses 2, 7 al 9. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quienes al presente, solo que hay quien al presente la detiene. Y no olvidemos que esa iniquidad, hermano, es la que se manifiesta en el tiempo de la gran tribulación. Y cuando habla de que al presente la detiene hasta que sea quitada, no es que sea quitada de la tierra, sino que es como se hace a un lado para permitir que se cumpla esta profecía. Entonces, y se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hace como a un lado para que Satanás, el anticristo y el falso profeta y la misma gran ramera Babilonia comiencen a hacer esa obra de maldad sobre la faz de la tierra. Porque el Espíritu Santo permanece en la tierra para convencer a aquellos que todavía están para salvación, para convencer a aquellos que todavía aceptarán a Cristo como Señor y Salvador. Esos que morirán por no dejarse sellar, esos que morirán por no adorar a la bestia. Entonces, pero el Espíritu Santo permanece, sino que el Espíritu Santo permite la obra del maligno. Entonces aquí dice que entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces aquí vemos algo importante, y es que cuando habla de matar no significa extinguir.
esa palabra no es. Cuando habla de matar, de morir, significa, hermano, que serán separados de la presencia de Dios e irán al lugar que le corresponden. No olviden que ese inicuo ya en el capítulo 19 se encuentra en el lago de fuego y azufre. Y aquí dice que el Señor matará, o sea, lo enviará al lago de fuego y azufre y lo destruirá. Y esa palabra destruir es que le quitará todo poder y toda autoridad. Cuando dice con el resplandor de su venida. Cuando el Señor venga, hermano, cualquier autoridad que haya sobre la tierra, cualquier persona, cualquier ser espiritual que tenga autoridad, esa autoridad queda anulada. ¿Por qué? Porque llega a reinar el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el fiel y verdadero, el que tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre todos los reyes, sobre toda autoridad. Entonces, en ese momento es donde este inicuo, que es el anticristo, será destruido y será enviado al lago de fuego y azufre, que ya lo vimos. Todo eso estamos viéndolo porque tiene que ver relación, tiene relación con el milenio. Y dice Apocalipsis 24, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y aquí vamos a ver entonces varios aspectos acerca del juicio, de los juicios que van a ver ahí. El juez absoluto, el juez absoluto es Cristo Jesús. A él se le ha dado toda la autoridad para juzgar y para condenar. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pongan atención a esto que es muy importante. Entonces, el Señor es el que va a juzgar a vivos y muertos. Pero los que estén vivos, bueno, van a tener su juicio. Y los que estén muertos, resucitarán. La Biblia nos enseñó, ya Apocalipsis nos enseñó, que los muertos resucitarán y la muerte entregará a los muertos y el mar entregará a sus muertos. Todos van a ser levantados de alguna manera. En alguna manera, todos los muertos resucitarán, pero resucitarán en diferente tiempo. Y vamos entonces a ver algo muy importante acá. Los juicios. En 1 Corintios 6:3 dice algo tremendo. Dice, o no sabéis, y le está hablando a usted y me está hablando a mí también. Quiero que entendamos eso. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo está hablando de un conflicto que hay allá en la iglesia de Corinto, pero él les quiere advertir, hombre, si ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar esas minucias que se dan en la iglesia? ¿Cómo no pueden resolver esos problemas entre ustedes cuando verdaderamente ustedes van a estar llamados a resolver problemas grandes porque tienen que juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos, los ángeles que siguieron al diablo. No vamos a juzgar a Miguel, no vamos a juzgar a Gabriel, no vamos a juzgar a ninguno de esos ángeles. Vamos a juzgar a los ángeles que se acuerda que decía que el diablo fue lanzado y su cola como unas estrellas y que habla de que esas estrellas eran los ángeles que siguieron a Satanás. Pues toda esa cola va a ser juzgada. ¿Y va a ser juzgada por quién? Por usted y por todos nosotros. La iglesia va a juzgar a los ángeles caídos. Ahora también va a haber un juicio a Israel. ¿Quién va a juzgar a Israel en ese tiempo? Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire lo tremendo que está diciendo acá el Señor. Los apóstoles tendrán la tarea de juzgar a sus hermanos terrenales, a sus hermanos de raza, a sus hermanos de linaje, a los descendientes de Abraham, de las tribus de Israel. Entonces, eso le corresponde a los apóstoles que estuvieron con Cristo Jesús. Ahí, Israel también pasará por juicio. Entonces, ¿a quiénes miraremos nosotros aquí, hermano? A los del Antiguo Testamento. Ellos pasarán también por ahí. Ellos pasarán ahí. Entonces, ¿por qué? Porque todos de alguna manera
tendrá un juicio. Seguimos entonces adelante y en Apocalipsis 20 sigue hablando Juan. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí vamos a ver entonces prácticamente la resurrección en 3 tiempos. No vamos a hablar de 3 resurrecciones, vamos a hablar de la resurrección en 3 tiempos. La primera resurrección, o sea, el primer tiempo de resurrección, es cuando dice que el Señor Jesucristo viene por su iglesia y será como el relámpago que va del oriente al occidente. En Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto corresponde a la iglesia, porque la iglesia va a estar en el cielo como ángeles. Me refiero, espíritu. No tendrán alas, hermano, no tendrán alas. Será como los ángeles hablando en el aspecto espiritual. Serán como ellos. Entonces, esa es, digamos, el primer periodo de resurrección, que es como un parpadeo. Viene el Señor por su iglesia y la iglesia es raptada, es arrebatada y listo, pum, llegamos a la gloria del Señor. La segunda resurrección es la resurrección de los muertos durante la gran tribulación. Esos que creyeron en el Señor Jesucristo, esos que fueron fieles al Señor Jesucristo y no se dejaron marcar ni adoraron a la bestia. Apocalipsis 26, que lo podemos leer ahí más adelantico, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuánto? 1000 años. Ellos se van a levantar de entre los muertos para reinar también con el Señor durante 1000 años. Estos fueron los que murieron durante la gran tribulación, que habla de decapitados y que hablan aquellos que murieron, que su sangre fue derramada y por lo cual la gran ramera fue juzgada por la sangre de ellos, porque los persiguieron y los mataron. Entonces, ese periodo es al terminar la gran tribulación, donde ellos son resucitados y donde ellos entran entonces también al milenio. Y viene un tercer grupo para la resurrección de entre los muertos. Y son la resurrección de los muertos sin Cristo. Dice ahí en el versículo 5 de Apocalipsis 20, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces ellos, son resucitados, pero para juicio. Son resucitados para condenación. Estos son los que murieron sin Cristo y los que murieron también en esa batalla de Armagedón, donde se organizaron todas las huestes de maldad para luchar contra el Cordero y contra sus ángeles. Entonces, estos que murieron en esa batalla y los que murieron antes sin Cristo van a resucitar, pero van a resucitar después del milenio y van a resucitar para condenación, para juicio, para el juicio del gran trono blanco que lo veremos después. Quiero continuar y hablarles de lo que es la vida en el tiempo del milenio, para terminar. Dice así la palabra del Señor en Isaías, donde está la profecía, dice reinado justo del Mesías. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El único que tiene la plenitud absoluta del Espíritu Santo y la manifestó en absoluto fue el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es ese tronco de Isaí, ese es ese vástago que retoñará de sus raíces, él es el que reposará el Espíritu de Jehová. Como dice la misma palabra, que él fue ungido, el Espíritu del Señor. Fue ungido con el Espíritu del Señor para abrir las puertas de los presos, para traer buenas nuevas a los pobres y quebrantados de corazón, para sanar los espíritus, el espíritu y el alma quebrantada.
Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice algo tremendo. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oirán sus oídos. O sea, el juicio no es por lo que ve o por lo que oye, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, esa parte nos habla de prácticamente dos juicios. Un juicio que será, dice que a los pobres que juzgará con justicia y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Pero, o sea, no es que él deseche la justicia, pero herirá con vara de hierro. O sea, será un juicio difícil, un juicio irrevocable, un juicio duro para aquellos que se queden y que mueran apartados del Señor Jesucristo. Dice que a ellos los matará con el espíritu de sus labios matará al impío. Y lo vimos hace 8 días también, porque hablamos de la espada que sale de su boca, y con esa espada que sale de su boca es que muere las personas que se levantan contra él en la batalla de Armagedón. Entonces, continuamos viendo ahora el reinado. Esta es la parte del juicio, pero ahora viene algo tremendo. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces vemos aquí dos cosas importantes, dos características importantes en el reinado del Señor Jesucristo. La justicia y la fidelidad marcarán el reinado del Señor. Y viene algo maravilloso, algo que nosotros siempre hemos leído y nos hemos preguntado, ¿cuándo será esto? Y dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá sus manos sobre la cueva de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta es la promesa. Este es el estilo de vida que nosotros llevaremos durante el milenio. Paz, tranquilidad. Llenos del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Ya tendremos la revelación del Señor Jesucristo, tendremos la revelación de todo lo que Él está haciendo, pero también tendremos la revelación de esa vida, cómo vivir verdaderamente la vida en Cristo Jesús. Y aquí nos muestra cómo será esa vida. No habrá violencia, no habrá muerte, no habrá derramamiento de sangre, no habrán pleitos, no habrán contiendas. Se manifestará la absoluta presencia de la gracia del Señor y el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza en plenitud en cada uno de nuestros corazones. Y así viviremos por 1000 años. Y este será el comienzo para una vida eterna en Cristo Jesús.